Indudablemente estamos ante un mundo donde campea la fabulosa máquina de la fetichización, la ideología. Nos movemos en evaluaciones de los ciclos económicos que suponen el fetichismo. El fetichismo de la mercancía que enunciaba Marx en la crítica de la economía política. Pero en realidad, toda la sociedad capitalista convierte en fetiche todo lo que toca. Entonces podemos hablar del fetichismo del dinero, que sería una consecuencia también del fetichismo de la mercancía. Así como podemos hablar del fetichismo del oro, que es el patrón, o que fue el patrón más bien, del equivalente general a nivel mundial, pero no ha dejado de ser fetiche. Y así sucesivamente, no solamente en el campo económico, sino también en el campo político. Es decir, los fetiches también se dan en este campo. Y en este campo podemos mencionar al Estado como fetichismo político. Las representaciones políticas son otro fetichismo político. Las delegaciones también. Y la llamada soberanía que radica en el pueblo, o en otros casos en la ley, es otro fetiche. Es decir, nos volvemos en fetiches. Y el fetichismo precisamente transfiere de manera imaginaria el valor efectivo, es decir, el valor efectivo que tiene que ver con la realidad efectiva, al fetiche, como si el fetiche tuviera vida propia y como si el fetiche tuviera valor de alguna clase, no solamente económico, sino, por ejemplo, valor político, lo que Pierre Bourdieu llamaba capital político. Entonces, todo se ha convertido en un fetiche. En ese sentido, volviendo atrás, si nosotros hacemos una evaluación de toda esta aparente discusión en realidad diatriba sobre la ley del oro, vamos a ver precisamente que campea de manera balbuceante el fetichismo del oro y el fetichismo de la mercancía y el fetichismo del dinero, y obviamente esa pseudociencia llamada economía que habla precisamente de estos fetiches y hace ciencia de estos fetiches convirtiéndolos en objeto de estudio. O sea, ya estamos lejos de lo que por lo menos la crítica de la economía política había establecido, que el valor radica en el trabajo. Es decir, que lo que genera valor es el trabajo. En pocas palabras, la producción. Si se quiere precisamente valorizar y dar lugar a la acumulación de capital, lo que se tiene que hacer precisamente es lograr el despliegue y el desenvolvimiento del trabajo. En una época a eso se le ha llamado la revolución productiva, la revolución del trabajo, la revolución industrial, que genera, desde el punto de vista de la economía clásica, el valor agregado. Pero nada de eso está ocurriendo en el sistema mundo capitalista, en la geopolítica del sistema mundo capitalista, que divide espacios de centro, del centro cambiante, de la hegemonía capitalista, y los grandes espacios del entorno del centro, que son las periferias, y que además ahora han aparecido las potencias emergentes, que no son otra cosa que un puente
entre las periferias y los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. En este contexto, en las periferias del sistema mundo capitalista se ha mantenido, anclado, podríamos decir, una economía que la economía clásica llama primario exportadora y la teoría de la dependencia llama economía dependiente, es decir, una economía basada en la transferencia de los recursos naturales, del valor de los recursos naturales a los centros cambiantes del sistema mundo capitalista, generando, como decía la teoría de la dependencia, subdesarrollo. Es decir, el desarrollo dialécticamente genera subdesarrollo en las periferias del sistema mundo capitalista. Con los gobiernos progresistas, esta estructura de la economía dependiente, del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, se ha mantenido, inclusive se ha incrementado. En Bolivia, a pesar de haber promulgado una constitución que es contraria a la exportación de materias primas y propone la industrialización en el contexto de una economía plural, donde las distintas formas de economía, la pública, la privada, la social y la comunitaria, se van articulando de manera complementaria, pero con la mirada, de acuerdo a la Constitución, de fortalecer la economía comunitaria. Nada de esto ha pasado. Para el gobierno progresista de Evo Morales Ayma y para el actual gobierno neopopulista retornado, las economías comunitarias se han convertido en materia y objeto de poder, es decir, son atacadas por los diagramas de poder que operan en función del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como resultado más bien la disgregación de una economía plural, el desacoplamiento de la economía plural en beneficio de una economía no solamente extractivista, sino completamente saqueada por las transnacionales, que cada vez son más soberbias, angurrientas y descomunales en su destrucción. Y eso pasa por donde intervienen. Las grandes empresas mineras se han llevado cantidades de materias primas no controladas, porque lo que están dando como dato, como referencia, como registro es una parte, es decir, la parte que entra en la ley, pero lo demás que entra en la tierra que se llevan son también minerales que no pagan. Solo la San Cristóbal se lleva $1,000 millones anuales. ¿Qué pasa con las demás empresas grandes? Bueno, y si vamos a las cooperativas mineras, que es precisamente donde se ha producido un incremento inusitado y perverso, se ha llegado a 1,500 cooperativas. Sobre todo las más perversas, que deforman de una manera adulterada el funcionamiento económico, son las cooperativas mineras, que de cooperativas solamente llevan el nombre, son empresas privadas que contratan a jovencitos que trabajan a destajo sin seguro, sin estar sindicalizados, sin derechos laborales, son súper explotados. Entonces las que ganan son las empresas privadas que se nombran como cooperativas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con la explotación del oro? Un impacto ecológico destructivo
irreversible, porque están contaminando los ríos y las cuencas, están contaminando y depredando los suelos, están talando los bosques y están expulsando a las comunidades indígenas de sus territorios. Eso ya es sumamente grave. No solamente es inconstitucional, sino aquí se está cometiendo ecocidio, etnocidio y obviamente en el contexto de un democracidio. Y todo esto avalado por el gobierno neopopulista, que de progresista solamente lleva el nombre. Entonces tenemos pues agentes gubernamentales encubiertos de las empresas transnacionales y que son operadores, en definitiva, del saqueo de Bolivia. La situación es grave, y es grave en términos de la economía, en términos cuantitativos económicos. Resulta que ya de por sí las regalías mineras son bajas. La ley minera promulgada por Evo Morales Ayma mantiene el espíritu y la orientación de la ley minera neoliberal y peor aún, ha ampliado las consecuencias destructivas de la ley minera al regalar y al obsequiar gratuitamente el agua a las empresas mineras y al permitirles la ampliación en sus entornos. Y solo pagan el 7, el 8%, el 7%, pero cuando hablamos del oro es muy grave porque el oro, siendo un metal, sí que se funde, siendo un mineral, quedándose en condiciones de mineral, altamente cotizado en el mundo y que se ha venido incrementando de manera espiral su precio, en el oro las cooperativas mineras solo pagan 2,5%. Peor aún, si declaran que están en condiciones difíciles de costos y se declaran pobres, que es el sentido que le da el 2,5%, pero en un contexto de la crisis minera después de los años 80, 90, y que cuentan con situaciones dramáticas como la relocalización minera y obviamente la privatización, que se ha llamado encapitalización, entregando a las empresas públicas a empresas privadas y a transnacionales a costo de precio de gallina muerta. O sea, fuera de esto, fuera de estos datos importantes, de estos hitos o estos síntomas que nos dan el alcance de una sintomatología del saqueo en Bolivia, ¿qué tenemos? Las cooperativas mineras pagan menos. Es decir, tenemos efectos multiplicadores destructivos ecológicos, destructivos desde el punto de vista de los pueblos y las naciones indígenas. En este contexto dramático, exacerbadamente dramático, ¿qué pasa con la ley del oro? La ley del oro no es otra cosa que la compra del oro por parte del Estado a precios de la moneda nacional para lograr compensar la falta de divisas que ya han llegado prácticamente, para decirlo ilustrativamente, a cero. Entonces, logran liquidez con esto porque compra a precios nacionales y ahí el Estado puede valorizar este oro a precios internacionales y con moneda internacional que es el dólar.
Entonces, pero esto es una medida parcial, sumamente parcial en el contexto de la crisis económica, en el contexto de la crisis minera y en el contexto de la crisis múltiple del Estado. Es decir, ni siquiera llega a ser un paliativo, una liquidez que puede lograrse, digamos, en un año y que va a durar unos cuantos años, pero la crisis no desaparece con estas medidas, porque la crisis es crisis del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es crisis múltiple del Estado-nación, que aunque se haya disfrazado de Estado plurinacional, sigue siendo Estado-nación. Es crisis del neopopulismo y de los gobiernos progresistas que se han presentado como izquierda a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y que ahora se sabe de manera constatada, empírica, histórico-política, que son gobiernos de derecha. Si seguimos utilizando este esquematismo dualista discutible entre izquierda y derecha. ¿Y por qué son derecha? Porque son agentes de las empresas transnacionales y son agentes de la hiperburguesía de la energía fósil. Es decir, son agenciamientos estatales de poder que garantizan no solamente las superganancias de las empresas transnacionales, por lo tanto la transferencia exagerada de nuestros recursos naturales y sus valores de las periferias a los centros cambiantes del sistema mundo capitalista, sino que también refuerzan la dominación descomunal de estos centros cambiantes, de la hiperburguesía de la energía fósil, del orden mundial, que a pesar de sus contradicciones interimperiales, es un orden que está abocado a la dominancia del capital extractivista y especulativo, la dominación demoledora de este imperio, es decir, de toda la composición del imperio, que son todos los países y estados desarrollados capitalistas. Esta composición del imperio puede mantener en ciertos límites sus contradicciones, tiene márgenes de maniobra. Más allá de estos márgenes y más allá de estos límites, se acaba la contradicción, puesto que deben mantener la dominación del sistema mundo capitalista y de la hiperburguesía de la energía fósil y del conglomerado burgués que componen precisamente la economía del sistema mundo capitalista en plena crisis crepuscular. En consecuencia, el problema de la ley minera, sus limitaciones muy estrechas, sus alcances mezquinos y de muy corto plazo, tienen que entenderse como nuevos dispositivos para paliar la crisis de manera coyuntural, pero sobre todo para mantener la dominación del orden mundial, imperial, y para mantener la dilatación perversa del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Ahora bien, ¿de dónde viene la crisis? Hemos dicho que se trata de una crisis del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente en el contexto de la crisis múltiple del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. Concretamente, en lo que respecta a la crisis boliviana, tiene que ver con la pésima administración económica que perdió
el chance, la oportunidad, dado el tiempo de las vacas gordas, es decir, el tiempo de ingresos altos del Estado por concepto de precios altos de las materias primas. Pero todo esto se lo ha rifado, se lo ha despilfarrado en la inversión perdida de elefantes blancos, en el despilfarro del gasto clientelar, la expansión de la convocatoria clientelar. Es decir, una vez perdida la convocatoria veraz, se la busca sustituir a través de la extensión de las redes clientelares. Y esto es un gasto. La incorporación al Estado de supernumerarios funcionarios que son militantes del partido y que no tienen formación y que además arrojan consecuencias de desorden y de ineficiencia en el manejo administrativo del Estado. Por otra parte, se tiene la corrupción galopante que ha dado lugar a la formación de una burguesía rentista que es la que gobierna, y la apropiación indebida de recursos del Estado, de dineros del Estado, y la extraterritorialización de estos recursos en términos de offshore. Es decir, todo esto tiene que ver precisamente con una pésima administración. Y ni qué decir con lo que exige la Constitución, con la inversión en el desenvolvimiento de la economía plural, el fortalecimiento de la industrialización y a partir de ahí el fortalecimiento del resto complementario de las economías, sobre todo la economía comunitaria. Entonces, en la medida que nada de esto ha ocurrido, sino ha ocurrido el manejo abusivo, discrecional de los recursos del Estado, sin acudir de ninguna manera a un control social como establece la Constitución, y sin responder a los mecanismos legales e institucionales que establece la Constitución y que están en el Estado, se han evaporado los grandes ingresos del Estado que ha tenido durante estos 14 años. Entonces, esas son las consecuencias. Bueno, no vamos a tomar en serio esa finta absurda que esconde la cabeza o que miente de manera bochornosa de que esta crisis se debe al gobierno de transición que ha durado menos de un año. No han tenido tiempo para gastarse los ingresos del Estado. Eso sencillamente es falta de honestidad absoluta, falta de transparencia y obviamente ya nos habla de lo que ya conocíamos, de una decadencia ética y moral de los gobernantes. Entonces aquí lo que ha habido, fuera de continuar con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, lo que nos hace más dependiente y prolonga el saqueo de Bolivia, lo grave es de que incluso los recursos que se han recibido en el marco de este modelo han sido despilfarrados. Esas son las consecuencias. Y se ha hecho un manejo de manera muy concreta de las reservas internacionales, usándolos para cubrir y tapar huecos. Se ha incrementado de manera asombrosa la deuda externa y la deuda interna. Tenemos como 40,000 millones de dólares de esta deuda. Entonces,
Fíjense, estamos pues haciendo la cuantificación del despilfarro, de la mala administración, de la corrupción, del clientelismo, del pésimo funcionamiento del Estado. Entonces, esta crisis viene de ahí. Los responsables son los que han gobernado este país, es decir, los que han gobernado durante 14 años, incluyendo, claro está, al gobierno de transición que no ha tenido tiempo para seguir haciendo más cosas. Pero si comparamos lo que ha ocurrido en el gobierno de transición con lo que ha ocurrido en el gobierno de Evo Morales Ayma y con lo que está ocurriendo ahora, obviamente se quedan chiquitos en términos de destrucción del país. Ahí está la causa. Esa es la causalidad de esta crisis. Entonces, ¿cómo se resuelve la crisis? Ahí está el tema. ¿Cómo se resuelve de manera política, de manera económica, de manera social y de manera cultural? De manera cultural es grave porque lo que han hecho es, fuera de que ya teníamos la herencia de una mala educación, por lo menos funcionaba, durante las gestiones de Evo Morales, Ayma ha dejado de funcionar. Y después, con la supuesta reforma educativa, lo que han terminado es desmantelar lo poco que se tenía. Y ahora, con la aplicación de la currícula, estamos aplicando un pupurrí impuesto, además, por las pretensiones divagantes de ONGs que han financiado las reuniones para formular este pupurrí que llaman currícula. Es decir, la irresponsabilidad es absolutamente monstruosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por lo menos, desde el minimum minimorum, hay que parar el coche. Hay que llegar a un acuerdo entre todos para evitar, después de caer al abismo y del desborde, la muerte por inanición. Lo que hay que hacer precisamente es lograr acordar pasos que se tienen que dar entre todos de manera consensuada para evitar las formas por lo menos más demoledoras de la crisis, o para manejar la crisis de tal manera que no afecte a los que siempre afecta la crisis y la desigualdad, a los desterrados de la tierra, a los explotados y marginados, a las poblaciones subalternas de las ciudades, a las naciones y pueblos indígenas. Entonces, se necesita, pues, por lo menos cordura, criterios racionales, si es que no se va a vivir una reforma moral e intelectual, que eso casi es imposible. Entonces, es indispensable, por lo menos, acudir a un mínimo de racionalidad, a un mínimo de criterio racional, para entender que se requiere un acuerdo entre todos para evitar lo peor. Y obviamente exigirles honestidad y transparencia sobre lo que ha ocurrido, información y hacer una evaluación exhaustiva de lo que ha ocurrido, eso es prácticamente imposible, porque gente que ha manejado de manera oscura, con desinformación el país durante 14 años, no se puede pedir peras al olmo. Entonces, estamos en una situación calamitosa. Obviamente la utopía, ¿cuál sería? La utopía, lo que no está en ninguna parte, lo que no está en ningún lugar, pero es una orientación. La utopía es precisamente recuperar el tiempo perdido, recuperar la estructura de la Constitución,
y construir los dispositivos, los medios, los engranajes operativos para el cumplimiento de la Constitución. Pero esto es apenas el principio. Lo utópico es precisamente lograr una democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, es decir, una democracia pluralista. Y en ese sentido, transferir las decisiones políticas al pueblo compuesto por sus multitudes, por distintos perfiles, por individuos también. Es decir, lograr la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política. Siguiendo con la utopía, es menester recuperar una antigua utopía que tiene que ver con la patria grande, para decirlo en términos muy conocidos, aunque vaya más allá. Eso implica resolver los problemas desde la perspectiva continental. ¿Qué quiere decir esto? Recuperar el continente. La descolonización radical implica desconocer las fronteras, los estados que se han impuesto desde las administraciones coloniales y después con las repúblicas liberales. Volver a lo que siempre ha sido el continente de Abya Yala, las confederaciones, es decir, construir la gobernanza, los autogobiernos, en términos de la confederación de las sociedades y pueblos de Abya Yala.